Buenas noches. Buenas noches. Bien, hoy día la segunda parte del capítulo 8 de Romanos. Estamos exactamente en la mitad de esta carta, que es súper extensa y la verdad que es un compendio de teología. Y básicamente el capítulo 8 comienza con una declaración maravillosa para nosotros. Si alguien puede leer el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, ¿no es cierto? Adelante. Hola, ¿cómo estás? Una vez más. Sí. Ahora pues, ahí es la primera parte. Recuerden que estamos tratando de estudiarlo sistemáticamente. O sea, hay una expresión que indica que lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, de alguna manera va a complementar todo lo que vimos anteriormente, o bien va a confirmar, o va a agregar, o va a cambiar de rumbo. ¿Ya? En este caso, recuerden que del capítulo 1 al 8 básicamente se ha estado viendo el hecho de que nuestra naturaleza pecaminosa, la realidad de la humanidad pecaminosa, la incapacidad también como seres humanos de, por nuestra propia cuenta, alcanzar salvación y la condición caída en la que nos encontramos. Pero por otro lado también Romanos, en el capítulo 3 especialmente, comienza a hablar acerca de la solución, entre comillas, como palabra solución, ¿no es cierto?, que Dios nos provee por medio de nuestro Señor Jesucristo como el único camino, la única verdad, la única vida. Hay palabras o hay declaraciones tan fuertes como que dicen, ¿no es cierto?, que no hay ni un justo ni aún uno. Entonces son cosas que van dándole un carácter de absoluto a la doctrina. Una de las cosas que el cristianismo tiene y que es la razón por la cual no es, o mejor dicho, es rechazado por la sociedad humana, es el hecho de que el cristianismo tiene conceptos, verdades, principios y leyes absolutas. ¿Ya? Y ese absolutismo, obviamente, que no permite espacio a los estados grises, por así decir, a los que nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a acomodar. Cuando estamos frente a Dios, estamos hablando frente a declaraciones absolutas. Ahora, por eso es que la gracia de Dios es tan importante con nosotros como hijos suyos, por el hecho de que efectivamente, aún siendo sus hijos, nosotros seguimos siendo una naturaleza caída. Somos una naturaleza redimida, pero seguimos en una condición, como dice la palabra, ¿no es cierto? El tesoro de Dios, que es el Espíritu Santo, está en un vaso de barro, que somos nosotros. Entonces, todo eso es importante, pero el hecho de la concepción de Dios es absoluta. Entonces, aquí dice, ahora pues, entonces va a ser una declaración que va a dar un giro a todo lo que anteriormente ha dicho. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Eso es importantísimo. Ninguna. ¿Ya? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, el que no está en Cristo Jesús tiene toda la condenación. ¿Ya? Toda la condenación, no un poco de condenación. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender. Está completamente condenado. ¿Ya? Probablemente su condena o su pena, por así decir, y de hecho la Biblia nos enseña, no lo vamos a ver en esta fase, pero la Biblia enseña que hay niveles de penas. ¿Ya? No todos los perdidos y todos los condenados van a tener el mismo castigo, pero todos per se están condenados. Los que no están en Cristo están completamente condenados. Y eso entonces comienza a generar, obviamente, una situación de rechazo. Pero es justamente lo que la palabra de Dios nos enseña y es la razón por la cual el humanismo ha entrado tanto en la iglesia para poder, de alguna forma, maquillar y quizás en un principio con una buena intención, pero hoy día definitivamente con una intención de torcer la verdad, porque el propósito no es dar la gloria a Dios o glorificar a Dios, sino que el propósito es ganar personas. Pareciera una contradicción y pareciera que no es malo ganar personas. El punto es que nosotros no ganamos ni perdemos personas porque las ovejas son de Dios. Nosotros tenemos que dar el mensaje correcto y Él, dice la palabra siempre, va a agregar a los que de antemano son sus ovejas. Entonces nosotros
todo lo que nosotros hagamos en pos de manipular algo en función de ganar personas, cae en la categoría de pecado. ¿Ya? Cae en la categoría de pecado. Por eso es que existen tantas técnicas que se comenzaron a desarrollar a partir de la década del 60, sobre todo con este afán del crecimiento, ¿no es cierto? Una doctrina o un movimiento que aparece en el sur de California, con el propósito de ganar a tanta gente, tantos jóvenes sobre todo, y comenzaron entonces a identificarse las necesidades de los jóvenes. Y entonces la idea era llegar a una comunidad y decir, bueno, ¿qué es lo que necesita esta comunidad? Y no estoy hablando de que, no estoy juzgando el corazón con que se hizo, sino que se dejó de lado la Biblia, entonces, ¿qué necesita esta comunidad? Y se hacía una encuesta, entonces, ¿sabes qué? En realidad, aquí hay matrimonios jóvenes, lo que necesitan es una guardería. ¿Ya? Entonces se hacía una guardería, pero nunca, la gente usaba la guardería, pero nunca se entregaba al Señor. Y empezaron a aparecer los ministerios, ¿cierto? Ministerio para separados, ministerio para solos, ministerio para segundas nupcias, terceras náuseas, todo, ¿no es cierto? Con hijos, sin hijos, tercera edad, y ministro, y pastor, y pastor. ¿Y tú qué soy? Pastor de joven. ¿Tú qué soy? Pastor de viudos. ¿Tú qué soy? Pastor de... Y todo, ¿y por qué? Porque el interés era la persona, no la gloria de Dios. Y entonces la iglesia se transformó en una entidad de utilidad pública, y no como la vocera del llamado al arrepentimiento de las personas. ¿Qué es lo que necesita la gente aquí en San Joaquín, en La Antena, en Tierras Blancas, en cualquier lugar? El llamado al arrepentimiento. Punto. Eso es. Y el Señor es el que soberanamente va a traer a cada una de sus ovejas y las va a meter en el redil. Pero tú y yo, la participación que tenemos que hacerla en la medida que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Llamar al arrepentimiento. Entonces, esas son cosas que el libro romano nos enseña. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No porque teníamos mérito, no porque lo merecíamos, sino por el puro afecto de su voluntad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que no está en Cristo Jesús está completamente condenado. El que está en Cristo Jesús está completamente salvado o salvada. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Y de ahí se empieza a desarrollar todo el proceso para también sacar de nuestro archivo mental, si es que lo teníamos, este concepto también errado de el cristiano carnal. No existe el cristiano carnal. Normalmente se le llamaba cristiano carnal al jovencito que era hijo de familia cristiana quizá, o alguien que hizo una decisión cuando chico, o hizo una decisión alguna vez en su vida, y después no quiso nada con la iglesia, nunca hizo, nunca fue, no pertenece a ningún lado. Entonces nosotros decimos, oh, pues hermano es carnal, es un cristiano carnal. No, él es un perdido. Y si alguna vez, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, se arrepiente y verdaderamente honra al Señor, y todo nosotros, lo que la Biblia nos enseña, no es que ahí él volvió al redil, es que nunca estuvo esa persona, entonces ahí recién es que se convirtió, ¿ya? Entonces, pero ese es el grupo de personas, por eso es que hay tanta confusión, por ejemplo, cuando se leen pasajes, cuando dice, ¿no es cierto?, más vale no lo hubiese conocido el camino de la verdad, y después de haber conocido el camino de la verdad, ¿no es cierto?, haberse vuelto para atrás. Hay millones de personas que conocen el camino de la verdad. Te apuesto que tú por lo menos conoces 3 o 4 personas que conocen el camino de la verdad, que alguna vez estuvieron así, pero no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada. Y esa gente nunca se convirtió, esa gente se volvió atrás. ¿Estamos? No son carnales. Y esto, recuerden que tiene que ver con el concepto de absolutismo que tanto estamos analizando en la Escritura, que es que efectivamente, ¿no es cierto?, Dios nos salvó en un 100%. Somos 100% salvos, pero tenemos un periodo de tránsito terrenal, temporal, en el cual el tesoro es en vaso de barro hasta que llegue la redención o la parte final de la redención, que es despojarlo del cuerpo, como dice Corintios, y recibir el cuerpo glorificado. ¿Ya? Esa es la etapa en que nos encontramos nosotros. Por eso es que nosotros somos pecadores redimidos, salvados, que tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de no estar bajo la ley del pecado, sino que estar bajo la ley del espíritu, de la justicia. Somos espirituales. ¿Ya? Cuando la Biblia habla de carnales, se está refiriendo a gente perdida, siempre, siempre. Ahora bien,
pasamos para allá y nos vamos al versículo 10, que es la segunda parte del versículo 10 hasta el versículo 27, del 10 al 27. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí dice, por ejemplo, vuelva a repetir, por favor, ese versículo. ¿El 13? Sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Pueden ver la diferencia? Otra vez. Porque si vivís conforme a la carne... Porque si vivís conforme a la carne, o sea, se está refiriendo a una persona que vive conforme a la carne, lo que significa que esa persona está perdida, no está convertida. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Morir. Coma. Más, si por el Espíritu... Más, pues si el Espíritu. Entonces ahora es una persona espiritual, que por supuesto tiene una porción carnal, que es el... Hacéis morir las obras de la carne. El carnal no tiene el poder para hacer morir las obras de la carne, porque está muerto espiritualmente. El espiritual, aunque tiene un pedazo carnal, ¿no es cierto?, tiene la capacidad espiritual del Señor de hacer morir esa parte. ¿Ya? No es que esté diciendo que hay un cristiano, está haciendo una separación bien clara en el análisis de cada una de las personas. El que vive por la carne va a terminar muriendo, pero el que es espiritual puede someter a la carne. ¿Ya? Entonces, continúa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya. Entonces tenemos una primera sección. Este es un pasaje muy extenso. Estamos haciendo esto tiene una poca profundidad. Podemos sacar mucha información de ahí, pero son los lineamientos generales de lo que significa vivir en el Espíritu, ¿no es cierto? Los que son guiados por el Espíritu realmente son hijos de Dios, viven por el Espíritu, pueden sujetar y hacer morir esa carne, ¿no es cierto?, esa naturaleza carnal que va a tratar de tomar posición, pero en el fondo, a través de del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer morir esa parte, ¿ya? Y esa es la batalla espiritual. El que es carnal no está en la batalla espiritual, él es esclavo del pecado. Nosotros fuimos liberados de esa ley para vivir bajo la justicia de Dios, la ley de la justicia. Ahora, no siempre nosotros hacemos la justicia de Dios, más bien
casi nunca, pero estamos posicionalmente en la ley de la justicia. Somos posicionalmente hijos de Dios. Somos posicionalmente esclavos de Cristo. Pertenecemos a Dios. Por eso es que no podemos ser carnales. ¿Ya? Ahora, 1 Crónica 16:11. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Que es lo que nos dice ahí todo ese pasaje. Que entre otras cosas consiste en decir que las aflicciones del tiempo presente, las que sean, no tienen ninguna comparación con la gloria venidera que va a ser perpetua, eterna. ¿Ya? Todo lo que en esta vida tengamos, placentero, desagradable, bueno, malo. 1 Crónica 16:11. Todo es de carácter temporal. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Esa es, ¿no es cierto?, una clave para vivir, que es vivir en el Espíritu, buscar a Jehová, ¿no es cierto?, buscar permanentemente su rostro. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es alguien que busca a Dios, ¿no es cierto? Vivir en el Espíritu es alguien que ora permanentemente, ¿ya? No significa eso siempre. La orden es siempre, pero nadie lo hace siempre, permanentemente. Dios es realista con nosotros. Ahora, esa oración dice en el Espíritu. ¿Significa eso que es una condición especial del cristiano orar en el Espíritu? ¿Es una condición especial? No, porque somos espirituales. Lo que hacemos es espiritual. Oramos en el Espíritu. Esto es para que nosotros saquemos de esto. Orar en el Espíritu para algunos es casi decir cualquier garabato. Claro, totalmente. Orar en el Espíritu. Nosotros somos espirituales, nuestra oración es en el Espíritu. ¿Ya? Es en el Espíritu. Ahora, esa oración no siempre es conforme a la voluntad de Dios. Son otra cosa. 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos la unción del Santo. Nosotros no tenemos que andar buscando la unción. ¿Ya? Eso es una mentira. El Espíritu Santo nos sella, nos unge, nos guía. El Espíritu Santo hace una obra completa en nosotros, nos confirma, en todo, ¿me entiendes? No es que, oye, a ver, venga por la unción, todo eso es mentira. No existe una doble unción, una triple unción, una cuádruple unción, no existe eso. ¿Ya? Entonces, cuando la Biblia habla de porción es otra cosa. ¿Ya? La unción se recibe una sola vez. Una sola vez. La palabra Cristo es ungido. La palabra cristiano, que se acuñó como una cosa burlesca, lo que significa es pequeño Cristo, pero significa pequeño ungido. Cristo, ya somos, el Espíritu Santo nos unge, la unción del Santo. Juan 3, esta es la historia de Nicodemo, todos tienen que saberse. Había un hombre que los fariseos se llamaba Nicodemo. Debe saberse de memoria. Que vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que viene de Dios, porque no es verdad. ¿Cierto? 1 Corintios 3:16. Ese es para nombrarla nomás. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos entonces templo del Espíritu Santo. Recuerden eso. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu, buscar a Dios. Estamos sacando algunas cosas. Obviamente hay mucho más para complementar, pero básicamente buscar a Dios, orar en el Espíritu, saber, ¿no es cierto?, que estamos ungidos y saber también que somos templo del Espíritu Santo. Todo eso es vivir en el Espíritu. 1 Corintios 3:16.
Así es, así. Perdón. Romanos 12, 1, 2. La obra de transformación del Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, ¿no es cierto? Eso resume gran parte de lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Alguien que anda en el Espíritu anda con una mente constantemente siendo transformada de la manera de pensar del mundo, ¿no es cierto?, a la manera de pensar de Dios. Todo va haciendo en un proceso de transformación. Siempre es un proceso que va avanzando, y va a llegar a un punto, ¿no es cierto?, en que obviamente siempre va a avanzar, pero nunca vamos nosotros a lograr la perfección porque seguimos en un vaso de barro. Pero eso no significa que yo diga estoy en un vaso de barro, entonces que pase lo que tenga que pasar, total, cuando tenga el cuerpo glorificado. No, porque la orden para nosotros es buscar a Dios, orar, todo, sin pensar que lo que hacemos modifica los planes de Dios, por favor, bajo ningún punto de vista, ¿ya? Lo hacemos porque Dios lo manda. Lo hacemos porque Dios nos manda, ¿ya? Entonces, y obviamente Él tiene un plan en cada una cosa. Por eso es que nosotros, cuando tratamos de entender la mente de Dios, nosotros vamos siempre a tener un choque, en el sentido de que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la obediencia. Nosotros queremos muchas explicaciones para obedecer. En cambio, cuando tú conoces a Dios y vas conociendo cada vez más a Dios y quién es Dios, entonces ya no importa tanto los argumentos, porque conoce al que te está diciendo. Y si te está diciendo, anda para allá, Él es Dios, es soberano, sabe lo que hace, tiene todo bajo control, por lo tanto yo tengo que ir para allá. En eso se refiere cada vez más el concepto de un cristiano que va viviendo en el Espíritu, que vive en el Espíritu y que va creciendo en ese tipo de vida. ¿Ya? Gálatas 2:20. Por Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no es cierto? Tengo una naturaleza carnal que ahora en el poder de Dios la puedo crucificar. Y lo que vivo en la carne, que aunque está caída, si obedezco a Dios, vivo, ¿no es cierto?, en la obediencia a Dios. Y entonces lo que vivo en la carne, dice, lo vivo por aquel que murió por mí y resucitó por mí. Y por último, Juan 14, 25, 26. ¿Quién tiene Juan 14, 25, 26? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La novia de Samuelito, ¿qué es? La novia de Samuelito. Si el Señor nos da bien, imagínate así con la cabeza blanca, lo voy a hacer. Ya. El Espíritu Santo, su ministerio, Él nos sella, Él intercede, Él bueno, no hemos visto todavía intercede, pero Él nos enseña, Él nos guía, Él nos recuerda, Él nos unge, oramos en el Espíritu, en fin, todo eso es la obra de lo que significa vivir en el Espíritu, y mucho más, por supuesto.
pero básicamente nosotros vamos viendo cómo es que se va desarrollando esto, de que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que estamos en la ley de la justicia y tenemos la libertad por primera vez, porque antes no podíamos, porque estábamos esclavos de la ley del pecado. Al ser libre de la ley del pecado, estamos libres para hacer la ley de Dios, para obedecer la ley de Dios, pero siempre estamos bajo una ley. Siempre estamos bajo una ley, ¿ya? Ahora, dice que la creación, en el versículo 19, 20 y 21 de Romanos 8, estamos en Romanos 8, ¿cierto? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, nosotros los cristianos no hablamos de la naturaleza, porque la naturaleza es un término evolucionista. La naturaleza significa, ¿no es cierto?, el hecho de que esto vino de la nada y esto es la evolución. El cristiano dice la creación, ¿ya? Inmediatamente establece una autoría. Nosotros ocupamos el concepto de la creación. Esto no es naturaleza, esto es creación, ¿ya? La naturaleza es un término, vuelvo a insistir, evolutivo, que implica todos los procesos, entre comillas, casuales que dan origen a todo, incluido nosotros. Por lo tanto, dice, pues porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, la iglesia, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿a qué manifestación se está refiriendo eso? Se está refiriendo a cuando la humanidad completa, que son cristianos, que son hijos de Dios, sean redimidos en la parte final, que es con el cuerpo glorificado, porque la recreación, ¿no es cierto?, de la creación va a venir cuando eso ocurra. Y dice que la naturaleza, no, la creación va a también descansar de la condición en que se encuentra hoy día. La creación está caída porque el que fue puesto como administrador cayó también. Entonces, al caer nosotros, cae también la creación. La creación no se refiere a los seres humanos ni a los seres angelicales que son creación de Dios, ni ningún otro tipo de creación de Dios. Se refiere a todo lo que tiene que ver con lo que Dios creó, ¿no es cierto?, para la administración del ser humano. Entonces dice que está esperando eso. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese es el estado en que está la creación. A pesar de que nosotros podemos ver todavía lugares maravillosos, lugares preciosos, una serie de otras cosas, la creación está corrompida, está caída, ¿ya? Y cada vez va a ir cayendo más. No va a haber una destrucción del planeta, va a haber una restauración después, que va a ser justamente el descanso de la creación que ocurre durante el milenio, cuando el Señor Jesucristo gobernará desde Jerusalén y todo lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Pero básicamente la creación va a ser restaurada cuando los hijos de Dios sean también restaurados en plenitud, en plenitud. Entonces dice que gime con dolores de parto. Y versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el estado en que nos encontramos, ¿ya? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya somos salvos, pero falta la parte del cuerpo glorificado. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y aquí viene un versículo que es bastante mal interpretado, ¿no es cierto? Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos pausa, ayuda. y de igual manera que ¿qué? El Espíritu nos ayuda. Igual manera que ¿qué? ¿Qué ha dicho? Que la creación gime, porque está esperando ser redimida, que el cristiano gime, porque también está esperando ser redimido, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo dice que también
gime. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. pausa. Dice, el Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Es Dios. Jesús dijo, yo me voy y viene el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo habita ¿dónde? Dentro de nosotros, ¿no es cierto? Este es el tabernáculo actual del Espíritu Santo. ¿Cómo creen que el Espíritu Santo se siente en el chiquero que tenemos adentro de nosotros? Porque no, si somos nosotros un vaso de barro, si ni nosotros mismos nos soportamos, imagínense al Espíritu Santo. Él gime dentro de nosotros, ¿no es cierto? Porque también está esperando esa situación, ese momento, pero Él dice que gime y que hace, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. ¿Y cómo intercede por nosotros? Con gemido, dice, indecible. Esto ha sido usado desgraciadamente por la rama carismática pentecostal para todo lo que es hablar en lengua y todas esas cosas que le hemos explicado 150.000 veces, que eso no es bíblico bajo ningún punto de vista. En primer lugar dice que el Espíritu Santo gime por nosotros. ¿Por qué? Recuerden ustedes el tema de la fe. Jesús dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían al cerro grande, muévete para allá, y el cerro grande se movería. ¿Jesús mintió? No. Lo que significa es que nosotros no tenemos, o sea, la fe nuestra ni siquiera sobrepasa el tamaño de ese grano de mostaza. O sea, es una fe pequeña, poca, débil. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los fuertes en espíritu. No, bienaventurados los pobres de espíritu. Somos pobres de espíritu. El ser pobre de espíritu es reconocer cada vez más la necesidad que tenemos de Dios. Conocer más a Dios es reconocer más nuestra condición, ¿no es cierto? Entonces somos pobres de espíritu, somos débiles. No tenemos una gran fe. Tenemos una fe ínfima. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea siempre de Dios. Nuestra fe es ínfima. Así también nuestra oración, y con esto, por favor, bajo ningún punto de vista una enseñanza para no orar, todo lo contrario. Oramos porque necesitamos de Dios, buscamos a Dios, porque conocemos a Dios, y mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que necesitamos de Él, y por eso más buscamos su rostro. Pero no es que oramos y cada vez la oración nos hace más espirituales. No, la oración nos hace más conscientes de nuestra necesidad, de nuestra incapacidad, de nuestra pobreza espiritual. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cuánto oraste hoy día? No digan nada, nadie. ¿Una vez? Ya, pongamos que te dicen el orador de... El seco para orar. Y ahí te mandaste 2 horas de oración. Y el resto del día, las 22 horas restantes, ¿quién intercede por ti? ¿O tú crees que el diablo descansa 22 horas? Y más encima de esas 2 horas, probablemente, si hacemos un arneo, 5 minutos fueron conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, o sea, esto me encanta a mí, ¿sabes por qué? Porque aplasta más el orgullo humano. De creer que no, sí, la oración, vuelvo a insistir, por favor, esto nos debe llevar más a orar, pero no crean ni por un segundo esas doctrinas tontas, por no decir otra cosa. Tu oración mueve el brazo de Dios. O sea, si mi oración mueve el brazo de Dios, yo no quiero ser Dios. Yo no quiero ser hijo de ese Dios. No es ese el punto, ¿me entienden? El Espíritu Santo intercede por nosotros y Él con gemidos indecibles me cuida, me protege, pide por mí. Mira, Señor, otra vez este tonto está haciendo eso, otra vez está haciendo la misma cuestión, por favor, esto, guíalo, dame. Él está, y con gemidos, ¿qué dice? Indecible. Por lo tanto, si son indecibles, no se dicen. Y son del Espíritu, no de uno. Entonces, ¿que el Espíritu Santo habla así?
¿Alguien sabe qué idioma es el Espíritu Santo? No. Es un idioma intertrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice después el versículo 27, más. ¿Quién escudriña los corazones? ¿Tú? ¿Yo? El Señor. El que escudriña los corazones. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Es una comunicación entre ellos. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Claro, porque el 90% de las veces nosotros somos una máquina de pedir estupideces. ¿O no? Si todavía tenía una gran masa de la población cristiana que está pidiendo estupideces para carne, pura para la carne, para alimentar la parte carnal. ¿O no? Entonces, esto nos deja aún más a nosotros anulados. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Eso habla de anulación. Anulación no es invalidarnos. Anulación es depender completamente de Él. Por eso es que oramos buscando a Dios y siempre buscando hacer su voluntad. Dios nos dice, ¿tú crees que yo no sé lo que tú necesitas? ¿Tú crees que tienes que pasar una hora pidiéndome lo que yo, dándome, como dicen muchos, tú tienes que ser específico en orar? Tienes que ser para que el Señor le quede claro, ¿cierto? Lo que necesitáis, el tipo de trabajo, esta cuestión. Yo no quiero ser. ¿En qué lo puedo hacer específico? Entonces, empiezas, yo de verdad me
la incapacidad también como seres humanos de, por nuestra propia cuenta, alcanzar salvación y la condición caída en la que nos encontramos. Pero por otro lado también Romanos, en el capítulo 3 especialmente, comienza a hablar acerca de la solución, entre comillas, como palabra solución, ¿no es cierto?, que Dios nos provee por medio de nuestro Señor Jesucristo como el único camino, la única verdad, la única vida. Hay palabras o hay declaraciones tan fuertes como que dicen, ¿no es cierto?, que no hay ni un justo ni aún uno. Entonces son cosas que van dándole un carácter de absoluto a la doctrina. Una de las cosas que el cristianismo tiene y que es la razón por la cual no es, o mejor dicho, es rechazado por la sociedad humana, es el hecho de que el cristianismo tiene conceptos, verdades, principios y leyes absolutas, ¿ya? Y ese absolutismo, obviamente, que no permite espacio a los estados grises, por así decir, a los que nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a acomodar. Cuando estamos frente a Dios, estamos hablando frente a declaraciones absolutas. Ahora, por eso es que la gracia de Dios es tan importante con nosotros como hijos suyos, por el hecho de que efectivamente, aún siendo sus hijos, nosotros seguimos siendo una naturaleza caída. Somos una naturaleza redimida. La razón con que se hizo, sino que se dejó de lado la Biblia. Entonces, ¿qué necesita esta comunidad? Y se hacía una encuesta, entonces, ¿sabes qué? En realidad, aquí hay matrimonios jóvenes. Lo que necesitan es una guardería. ¿Ya? Entonces, se hacía una guardería, pero nunca, la gente usaba la guardería, pero nunca se entregaba al Señor. Y empezaron a aparecer los ministerios, ¿cierto? Ministerio para separados, ministerio para solos, ministerio para segundas nupcias, terceras náuseas, todo, ¿no es cierto? Con hijos, sin hijos, tercera edad, y ministro, y pastor, y pastor. ¿Y tú qué soy? Pastor de jóvenes. ¿Tú qué soy? Pastor de viudos. ¿Tú qué soy? Pastor de... Y todo, ¿y por qué? Porque el interés era la persona, no la gloria de Dios. Y entonces la iglesia se transformó en una entidad de utilidad pública, y no como la vocera del llamado al arrepentimiento de las personas. ¿Qué es lo que necesita la gente aquí en San Joaquín, en La Antena, en Tierras Blancas, en cualquier lugar? El llamado al arrepentimiento. Punto. Eso es. Y el Señor es el que soberanamente va a traer a cada una de sus ovejas y las va a meter en el redil. Pero tú y yo, la participación que tenemos que hacerla en la medida que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Llamar al arrepentimiento. Entonces, esas son cosas que el libro romano nos enseña. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No porque teníamos mérito, no porque lo merecíamos, sino por, obviamente, una situación de rechazo. Pero es justamente lo que la palabra de Dios nos enseña y es la razón por la cual el humanismo ha entrado tanto en la iglesia para poder, de alguna forma, maquillar y quizás en un principio con una buena intención, pero hoy día definitivamente con una intención de torcer la verdad, porque el propósito no es dar la gloria a Dios o glorificar a Dios, sino que el propósito es ganar personas. Pareciera una contradicción y pareciera que no es malo ganar personas. El punto es que nosotros no ganamos ni perdemos personas porque las ovejas son de Dios. Nosotros tenemos que dar el mensaje correcto y Él, dice la palabra siempre, va a agregar a los que de antemano son sus ovejas. Entonces nosotros no... Todo lo que nosotros hagamos en pos de manipular algo en función de ganar personas, cae en la categoría de pecado. ¿Ya? Cae en la categoría de pecado. Por eso es que existen tantas técnicas que se comenzaron a desarrollar a partir de la década del 60, sobre todo con este afán del crecimiento, ¿no es cierto? Una doctrina o un movimiento que aparece en el sur de California, con el propósito de ganar a tanta gente, tantos jóvenes sobre todo, y comenzaron entonces a identificarse las necesidades de los jóvenes. Y entonces la idea era llegar a una comunidad y decir, bueno, ¿qué es lo que necesita esta comunidad? Y no estoy hablando de que, no estoy juzgando el corazón, pero seguimos en una condición, como dice la palabra, ¿no es cierto? El tesoro de Dios, que es el Espíritu Santo, está en un vaso de barro, que somos nosotros. Entonces, todo eso es importante, pero el hecho de la concepción de Dios es absoluta. Entonces, aquí dice... Ahora pues, entonces va a ser una declaración que va a dar un giro a todo lo que anteriormente ha dicho. Ninguna condenación hay para los que Ninguna, están en Cristo Jesús. Ninguna, eso es importantísimo, ninguna, ¿ya? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto,
el que no está en Cristo Jesús tiene toda la condenación. ¿Ya? Toda la condenación, no un poco de condenación. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender. Está completamente condenado. ¿Ya? Probablemente su condena o su pena, por así decir, y de hecho la Biblia nos enseña, no lo vamos a ver en esta fase, pero la Biblia enseña que hay niveles de penas. ¿Ya? No todos los perdidos y todos los condenados van a tener el mismo castigo, pero todos per se están condenados. Los que no están en Cristo están completamente condenados. Y eso entonces comienza a generar. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Bien, hoy día la segunda parte del capítulo 8 de Romanos. Estamos exactamente en la mitad de esta carta, que es súper extensa y la verdad que es un compendio de teología. Y básicamente el capítulo 8 comienza con una declaración maravillosa para nosotros. Si alguien puede leer el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, ¿no es cierto? Adelante. Hola, ¿cómo estás? Una vez más. Sí. Ahora pues, ahí la primera parte. Recuerden que estamos tratando de estudiarlo sistemáticamente. O sea, hay una expresión que indica que lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, de alguna manera va a complementar todo lo que vimos anteriormente, o bien va a confirmar, o va a agregar, o va a cambiar de rumbo. ¿Ya? En este caso, recuerden que del capítulo 1 al 8 básicamente se ha estado viendo el hecho de que nuestra naturaleza pecaminosa, la realidad de la humanidad pecaminosa,